acerca de este control microbiológico. Pero también les había dicho que si bien ese control microbiológico puede aplicarse a cualquier forma farmacéutica, es de aplicación obligatoria para productos estériles, productos biológicos, antibacterianos, por norma deben ser sometidos a esta valoración. Y también habíamos dicho que esta valoración se dividía en dos grandes grupos. Uno, el control microbiológico de todo aquello que rodeaba a la forma farmacéutica, el ambiente de trabajo. Y en el ambiente de trabajo habíamos hablado del aire, habíamos hablado de las superficies de trabajo, el personal, el equipo farmacéutico compuesto por técnicos, biólogos, que participan en el proceso de producción y control de calidad. Y además un elemento muy utilizado no solo en producción, en control de calidad, sino también en limpieza, el agua. Y un segundo nivel, a nivel de la forma farmacéutica propiamente dicha, el medicamento. Se hacía una determinación de la potencia antibacteriana. ¿Para qué? Para determinar eficacia terapéutica. ¿Qué medios de cultivo son los más utilizados para bacterias? Medios de cultivo ricos que permitan el desarrollo de la mayor parte de los microorganismos. El que más utilizamos, el tríptica y soya. Para hongos, el agar saburán. También para bacterias podemos utilizar otros medios, no siempre este. Podemos utilizar, por ejemplo, el Müller-Hinton, que también es un medio enriquecido. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de esterilidad. Las pruebas de esterilidad se aplican única y exclusivamente a productos estériles. ¿Qué productos estériles? Por ejemplo, los sueros, los inyectables, que necesariamente deben ser estériles. Entonces, en sueros, colirios, inyectables, las hormonas que son estériles, ¿cómo se realiza este control microbiológico? Debe realizarse en la totalidad del lote, porque cuando este control de esterilidad se aplica solamente a una parte, por ejemplo, al producto terminado, no nos garantiza. ¿Por qué? Porque hemos hecho un muestreo que no es selectivo. Entonces, debemos aplicar a la totalidad del lote y al igual que todo control de calidad, debemos hacerlo desde la materia prima. Debemos hacerlo cuando hemos entrado a producción y estamos a mitad del proceso de producción y debemos hacerlo en producto terminado. Ahora, cuando son soluciones por encima de los 50 ml, por ejemplo, un suero fisiológico, el suero fisiológico más pequeño de 500 ml. Hay para lactantes de 100, pero muy poco. Entonces, cuando son volúmenes grandes, se debe utilizar para el control de esterilidad envases totales. ¿Y qué técnica se va a utilizar para hacer este ensayo de esterilidad? La técnica de filtración por membrana. ¿Y cuáles son las contaminantes más peligrosas? Aquellos productos derivados de la penicilina y las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque son altamente alergénicos. En otros países como Estados Unidos, Europa, para la producción de penicilinas y cefalosporinas, tienen un ambiente, otro ambiente aislado, inclusive con normas de distancia entre ambiente y ambiente. Donde se produce el resto de las formas farmacéuticas, no puede producirse penicilinas ni cefalosporinas, porque es como son materias primas en polvo. ¿Qué ocurre? Muchas veces se disemina por el ambiente. Y cuando se va a producir otro lote de otra sustancia, viene la contaminación cruzada. Y esa contaminación cruzada muchas veces es la causante de problemas
alérgicos. Que una persona diga, yo he tomado este analgésico, nunca me ha hecho daño, pero hoy me ha producido una reacción alérgica. Y no es ese principio activo, puede ser una contaminación cruzada con un derivado de la penicilina o de las cefalosporinas. Por eso, desde las buenas prácticas de manufactura y la Federación de Drogas y Alimentos nos dice que el sensibilizante más peligroso por su alto poder alergénico son las penicilinas. Y no solamente las penicilinas, también tenemos las cefalosporinas. ¿Y qué medidas debemos adoptar para evitar esta contaminación cruzada con estos productos altamente sensibilizantes? Que son todos los betalactámicos. Las penicilinas son betalactámicos, estamos hablando de ampicilina, moxicilina, las dicloxacilinas, todas las penicilinas, penicilina benzatínica, penicilina procáinica, penicilina sódica, todas esas son beta-lactámicos. Entonces, ¿qué nos dice la Federación de Drogas y Alimentos? Que no puede haber trazas de penicilina en el área. Cuando se produce fármacos orales, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, si ha habido una contaminación cruzada, lo máximo permitido 0,5 unidades internacionales. Y en otros inyectables que no sean penicilinas, que no sean cefalosporinas, por ejemplo, en las quinolonas, se está produciendo un lote de quinolonas, pero un día antes se ha producido alguna penicilina o cefalosporina y no se ha hecho una desinfección correcta. Puede haber contaminación cruzada. ¿Y cuánto se permite de penicilinas e inyectables? 0,05 unidades internacionales. ¿Por qué tan bajo? Porque el inyectable, ustedes saben, pasa directamente al torrente sanguíneo. Y si tiene una concentración alta de penicilinas, sabemos que la penicilina es altamente sensibilizante, tiene un gran poder alergénico, entonces puede desencadenar un shock que puede conducir a la muerte inclusive. Por eso es que muchas veces se han dado estos casos. Gente que va y dice, no, yo no soy alérgico. El farmacéutico confiado que no debería pinchar, administra el inyectable y de repente la persona hace una reacción alérgica severa. En algunos casos ha llegado a morir por la falta de auxilio. Si hasta en los hospitales donde hay auxilio se producen decesos por estas causas, entonces como farmacéuticos debemos tener ese cuidado, no colocar inyectables. Porque puede que la persona no sea alérgica a una quinolona, pero durante la producción ha habido contaminación cruzada con una penicilina. Supera los 0,05 unidades internacionales y se convierte en una bomba potente. Por eso, lo que les decía, países como Estados Unidos, Europa, realizan la elaboración, la producción de penicilinas, de cefalosporinas, en un ambiente aparte, un ambiente separado, aislado, que tenga una distancia de 50 a 100 metros con el otro ambiente de producción y que además ese ambiente reúna todas las características. Tengo un sistema de filtros para evitar esa contaminación cruzada. Hay un sistema de recirculación de aire para poder eliminar cualquier traza de penicilina o cefalosporina que haya podido quedar en el ambiente. Lastimosamente, en países subdesarrollados como el nuestro, nuestras industrias no tienen esa capacidad económica de tener un ambiente aparte o un edificio aparte donde se realice exclusivamente la producción de beta-lactámicos y cefalosporinas. Entonces, como farmacéuticos, cuando trabajamos en una industria farmacéutica en producción, en control de calidad, es nuestra responsabilidad realizar una limpieza exhaustiva, si se ha producido estos productos, una limpieza exhaustiva del ambiente de trabajo para que no ocurra esta contaminación cruzada. Y como farmacéutico en control de calidad, verificar que no existan trazas de penicilina en los productos que estamos elaborando a continuación. Por otro lado, para garantizar justamente esta contaminación cruzada, debemos utilizar
todos los equipos, los materiales para un solo producto. O sea, un equipo para penicilinas, otro equipo para el resto de las formas farmacéuticas. Y lavar todos los implementos después de cada producción. Y no solamente los implementos, la superficie, los pisos, hasta se hace una limpieza exhaustiva de las paredes para evitar la contaminación cruzada. Y de esa manera garantizar la calidad en microbiología. Eso es muy importante, tener la garantía de calidad. Y esta garantía de calidad la vamos a lograr con un equipo capacitado. Solamente si tenemos un personal altamente calificado, que conozca la normativa, que conozca las técnicas, que elabore un plano de gestión de calidad, que tenga un formulario documentado y que además continuamente por norma debe realizar controles de calidad dentro y fuera del laboratorio. ¿Dónde es fuera del laboratorio? El INLAS en La Paz. En La Paz tiene su parte microbiológica, donde cada laboratorio debe mandar sus muestras. Una vez que yo he hecho mi control de calidad interno, mando para ver si estoy utilizando las técnicas correctas, para comparar los resultados. Y todo control microbiológico siempre debemos hacerlo con cepas de referencia. Por eso es que cuando ustedes ven en la bibliografía, les habla de cepas ATCC, que tienen un código de calidad. Y cada código de calidad tiene un número. Entonces, se utilizan cepas de referencia. Hay ceparios en Bolivia. Nosotros hasta hace unos años atrás teníamos un cepario en el laboratorio, en el PROFAC. Hoy nuevamente estamos viendo, hay la necesidad de tener nuevamente ese cepario porque cada cepa es bastante costosa. Claro que para tener este cepario continuamente hay que hacer repiques, hay que mantener las cepas congeladas a menos 70 grados centígrados. Y continuamente hay que hacer repiques. ¿Por qué? Porque los microorganismos van envejeciendo y van perdiendo su poder. Por eso se hacen repiques para generar nuevos microorganismos, pero de referencia. Y de esa manera logramos la garantía de calidad en microbiología. Cuando se trata de productos no estériles, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antitusivos, esos son los productos no estériles. Ahora, si bien en estos productos no estériles se puede admitir carga microbiana, pero limitada, en cantidades que la Federación de Drogas y Alimentos reporta para cada medicamento. Y desde luego que por más de que sean no estériles, estas formas farmacéuticas no pueden tener carga microbiana patógena. ¿Por qué? Porque va a comprometer la calidad, va a comprometer la seguridad del producto, puede afectar al paciente. Porque sabemos que cuando la carga microbiana es alta, ¿qué produce? Además de contaminación, esa contaminación inestabiliza. ¿Y qué significa inestabilidad en nuestra forma farmacéutica? La inestabilidad da lugar a una fractura estructural. Y al producirse la fractura estructural, muchas veces se forman nuevos compuestos. Y en todos los casos hay una pérdida de la eficacia terapéutica, es decir, que ese medicamento deja de producir el efecto terapéutico al cual está destinado. Si es un analgésico, no va a calmar el dolor. Si es un antiinflamatorio, no va a bajar la inflamación. Si es un antitusivo, no va a ceder la tos. Entonces, esa es la consecuencia de la carga microbiana elevada. Pero desde luego, cuando hablamos de carga microbiana elevada, estamos hablando de gérmenes no patógenos. Porque por más que sea analgésico, antitusivo, antipirético, y pueda estar presente una carga microbiana muy limitada, para patógenos el desarrollo debe ser siempre cero. Y por eso
dentro de los padrones microbianos, el primer insumo que se utilizó fue la gelatina. Por eso que los antibacterianos, cuando se inició el control de calidad, cuando se inició la industrialización del medicamento, los antibacterianos única y exclusivamente salían en cápsulas de gelatina. En las cápsulas, que conocemos las cápsulas, y esas cápsulas son cápsulas de gelatina. ¿Por qué? Porque era el único producto que teníamos un control específico, tenía un límite tolerado, 103 bacterias totales por cada gramo en las cápsulas de gelatina. Sin embargo, poco a poco se fue descartando las cápsulas, no totalmente, pero ya se fueron elaborando estos antibacterianos en forma de comprimidos. Antes solamente se tenía en cápsulas, hoy ya tenemos en diferentes presentaciones. Y lo que les decía, por más de que sean no estériles, debemos garantizar de que no haya una pseudomonas, de que no haya una Escherichia coli. Sabemos que Escherichia coli es contaminación fecal, que no haya una salmonela, porque sabemos que si a un paciente le damos un analgésico contaminado con salmonelas, en lugar de calmarle el dolor, si bien le puede calmar el dolor, ¿qué le va a producir? Una infección intestinal terrible. Entonces, por más que sean no estériles, debe haber ausencia de patógenos, no debe haber estafilococcus. Y eso como farmacéuticos dentro del control de calidad debemos verificar en todas las formas farmacéuticas, estériles y no estériles, que no haya esta contaminación con microorganismos patógenos, de manera que nosotros como farmacéuticos estemos garantizando en producción y en control de calidad productos seguros. Y al decir seguros estamos diciendo que tenga una calidad adecuada. Con eso habríamos visto este tema de valoración microbiológica. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a continuar con el siguiente tema que habla de la biofarmacia. Y ya su nombre les indica, bio, la parte biológica, el organismo. Y farmacia, cuando hablamos de farmacia, inmediatamente relacionamos con el medicamento. Entonces, cuando hablemos de biofarmacia, vamos a estudiar de qué manera ese medicamento llega hasta el órgano blanco o diana para producir el efecto terapéutico. ¿Qué factores influyen para que ese medicamento se absorba y llegue a producir el efecto terapéutico? De eso trata la biofarmacia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de biofarmacia, hablamos de las formas farmacéuticas. Y decimos, ¿qué son las formas farmacéuticas? Son aquellas que resultan de dispensar uno o varios medicamentos de la forma más conveniente. ¿Para qué? Para facilitar su administración y hacer más exacta su dosificación. Entonces, hoy en día tenemos variedad de formas farmacéuticas, a diferencia de cuando se industrializó el medicamento, que teníamos solamente las tabletas, que había gran diferencia con los comprimidos, gran diferencia con las grajeas, solamente eran tabletas. Niños, ancianos, todos tenían que consumir tabletas. Y al niño, ¿cómo le hacíamos tragar una tableta? Que además era grande. La mamá tenía que pulverizar, disolver un juguito, tapándole la nariz, hacerle tragar al pobre niño. Lo mismo con los ancianos. Hoy en día no. Tenemos variedad de formas farmacéuticas, justamente ¿para qué? Para facilitar la administración. Y por otro lado, garantizar exacta dosificación, porque al pulverizar, ¿a qué dábamos lugar? A perder una parte de la forma farmacéutica.
Muchas veces esa forma farmacéutica se caía, se derramaba o al niño no se le hacía tomar completo, el niño lo escupía y no estábamos garantizando la exacta dosificación. Entonces, la nueva ciencia farmacéutica desde la industrialización del medicamento nos advierte que ya no es así, que este concepto clásico ha cambiado. Y para eso, el principio activo debe ser absorbible para que pueda producir un efecto terapéutico. ¿Y cuál es la función de esta nueva ciencia farmacéutica? La fácil administración, la rápida y eficiente absorción del principio activo. Por eso que la función del farmacéutico hoy en día ya no termina con solo dispensar ese medicamento, sino como farmacéuticos en la farmacia privada, también hacemos control de calidad, no solamente de las fechas de vencimiento, no solamente de la inviolabilidad de empaque, sino también haciendo la vigilancia y observación. Entonces, la responsabilidad técnica del farmacéutico va mucho más allá de entregar los medicamentos, sino debe hacer un seguimiento. Aquí hay ese medicamento producido el efecto terapéutico. ¿Cómo se clasifican las formas farmacéuticas? Las formas farmacéuticas se clasifican de acuerdo al estado de agregación, sabemos, sólidos, líquidos, semisólidos, gaseosos. Y es así que sólidos, por ejemplo, tenemos comprimidos, grajeas, cápsulas, microgránulos, polvos. Gaseosos, los sprays, los aerosoles. Semisólidos, las cremas, pomadas, ungüentos. Líquido, los jarabes, las soluciones, las suspensiones. Un segundo grupo, tomando en cuenta la vía de administración, oral cuando estamos administrando por la boca, un comprimido, un jarabe. Tópico, cuando vamos a aplicar directamente en la piel, una loción, una crema, un ungüento. Parenteral, el parenteral cuando vamos a colocar, ya sea por vía intramuscular o intravenosa o subcutánea. Tenemos los aplicables a mucosas. ¿Qué mucosas tenemos en el organismo? Los ojos, los colirios, los supositorios, tenemos los óvulos. Por ejemplo, para hacer gárgaras hay soluciones. Y tenemos también aquellos de implantación, los pellets, que son comprimidos de implantación que se colocan debajo de la piel, son subcutáneos. Las hormonas, muchas hormonas hoy se aplican como por vía de implantación. Y un tercer nivel, de acuerdo al nivel de producción. Aquellos que se producen en la oficina privada, por ejemplo, todas las formas galénicas o extemporáneas. En la farmacia hospitalaria, sobre todo las drogas de administración parenteral o de nutrición parenteral que el farmacéutico, junto con el nutricionista, prepara. Y la industria farmacéutica para la producción en gran escala de especialidades farmacéuticas. Entonces, para hablar de biofarmacia, hablamos primeramente de la forma farmacéutica, cómo se clasifica esta forma farmacéutica y a partir de eso definimos qué es biofarmacia. Varios autores han definido la biofarmacia. Levy, ¿qué nos dice? Es el estudio de la relación entre las propiedades físico-químicas de una droga, y cuando hablamos de droga hablamos de materia prima. Entonces, entre las propiedades físico-químicas de la droga y su forma farmacéutica, con los efectos biológicos obtenidos después de su administración. En cambio, otro autor, que es Wagner, ¿qué nos dice? Es el estudio
de la influencia de la formulación. ¿De qué manera influye la formulación sobre la actividad terapéutica de un producto medicinal? Si ustedes ven la relación, es exactamente lo mismo. En otras palabras, ¿de qué manera está influyendo una forma farmacéutica? ¿En qué? En la actividad terapéutica. ¿De qué manera va a producir el efecto terapéutico en el organismo? Entonces, este concepto de biofarmacia nos deja ver claramente que las formas farmacéuticas que hoy en día la industria farmacéutica tiene, incorpora nuevos aspectos que garantizan la eficiencia del medicamento. Y para hablar de biofarmacia, existen factores que influyen. Y uno de esos factores, el más importante tal vez, porque todos son importantes, pero el más importante, la biodisponibilidad o disponibilidad biológica. ¿Qué es biodisponibilidad? Bioorganismo. Entonces, disponible en el organismo. Cuando yo digo este medicamento es biodisponible, ¿qué estoy diciendo? Que se va a absorber en mi organismo para producir el efecto terapéutico. Esa es la biodisponibilidad. Por eso se dice que es un estudio experimental del proceso de absorción de los medicamentos. Y en ese estudio experimental se han descubierto varios factores físico-químicos que regulan el traspaso de la droga a través de las membranas, a través de los tejidos encargados de la absorción. ¿Y qué factores afectan? Uno, la liposolubilidad, solubilidad en lípidos. Por ejemplo, ustedes han visto esto en farmacología.